Hermanos, de veras se siente alegre de ser hijo de Dios. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, en la primera, lo describe de esta manera y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero luego en el siguiente versículo lo acepta como un hecho. Dice: ahora somos hijos de Dios, y nos hace saber que todavía hay más y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga seremos semejantes a Él, y eso llena de gozo a nuestros corazones. Permítame felicitarle, hermano, por esta tarde estar en la casa del Señor. Amigos que nos acompañan, hermanos que nos acompañan, bienvenidos a la casa de Dios. Los hermanos que están conectados a través de la plataforma virtual, qué bueno que usted de una o de otra manera se está congregando y está buscando esa presencia del Señor. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 21 al 26. Mateo capítulo 5, del verso 21 hasta el 26. Es una reflexión muy interesante. Mateo capítulo 5, del 21 al 26, dice así su palabra: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que Dios nos bendiga en su palabra. Las cosas como son, es el título de esta reflexión. Las cosas como son, y ahí entre paréntesis le pusimos: no invente. No invente, las cosas como son. Pensaban que no hay una relación con el sermón tan directa, pero creo que nos ayuda. Estamos en plena, hermanos, campaña política, y hay varios partidos pues en esta contienda. Y de pronto, si uno se toma un rato para escuchar a los diferentes candidatos, siempre están diciendo, prometiendo algo o señalando alguna falta de los demás candidatos. Y yo me pregunto, ¿será que de veras dicen las cosas como son? ¿Será que todo lo malo que dicen del presidente es así de malo? ¿Y será también que los candidatos del partido oficial, todo lo bueno que dicen del presidente, así será de bueno, verdad? ¿Será, hermanos, que todo eso que se dice ahí en esa campaña? Yo creo que como ya estamos acostumbrados, sabemos, hermanos, que todos esos mensajes, no dije unos, dije todos esos mensajes tienen algún grado de distorsión y uno tiene mucha desconfianza. Pero yo quiero decirle que en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Hay una lucha entre el bien y el mal. Lógicamente el bien está representado en Dios y el mal está representado en la obra de Satanás. Jesús mismo describió estas dos polaridades, si lo puedo decir de esta forma, y dijo: el ladrón, refiriéndose con esto a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido totalmente lo contrario. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lógicamente nos encontramos nosotros en uno de esos dos bandos. Y no sé si usted está tan desenfocado, pero yo quisiera preguntarle en cuál bando está usted. Sí, si quiere, piénselo. ¿En cuál está? Hermanos, los hermanos en el internet, ¿en qué bando está usted? Usted quizás en el purgatorio está, hermano. Por cierto, en la última parte de este sermón vamos a hablar de eso. Es bastante la razón de este sermón. Se supone que estamos caminando con Dios, porque estamos interesados en la oferta de Dios en Cristo, que es la salvación de nuestras almas. No solo la salvación de nuestras vidas, sino la salvación de nuestras almas. Y en esa posición nos identificamos con el mensaje de Dios.
Y el mensaje de Dios manifiesta el deseo de que todos sean salvos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como que fuéramos, va a sonar feo, políticos, andamos tratando que los del otro bando se cambien y dejen el camino de muerte, de pecado, y vengan a Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que los del otro bando están de brazos cruzados? ¿Usted cree que Satanás ve con indiferencia el trabajo de la iglesia? ¿Que ve con indiferencia el amor de Dios hacia su vida? ¿Que ve con indiferencia que un ser tan pequeño lleve la imagen de Dios y tenga el nombre suyo inscrito en el libro de la vida, preparándose para una eternidad con Dios? No, hermano, por eso es que Satanás, como dice la misma escritura, se viste de ángel de luz. ¿Qué significa eso? Que usa un disfraz. Usa un disfraz para no parecer lo que es. Por eso es que las cosas deben de ser como son, hermanos. Las cosas como son. Pero Satanás se viste de ángel de luz cuando en realidad es un león rugiente, lo describe la escritura. Y viene en esa artimaña de vestirse de ángel de luz, tiene que ver, hermanos, con la religiosidad. La religiosidad le da a las personas cierta satisfacción, cierta tranquilidad, cierta seguridad, y puede ser tan profunda esa seguridad que hemos oído de la gente decir: en la religión que mis padres murieron, ahí voy a morir yo también. Y que la gente pelee defendiendo cosas que no están en la Biblia. Y ahí, hermanos, nos hace llegar a este pasaje. Es el último capítulo que se va a encargar de esto, pero yo lo que quiero es, y quiero especialmente su atención, tuve que recortarle lo que podían ser casi 10 minutos a este sermón para que no se prolongara tanto, pero quiero que entendamos el mensaje del pasaje. Si puede tener su Biblia ahí abierta, sería fenomenal. Estamos por los que acaban de llegar en el capítulo 5, del verso 21 al 26. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? ¿Cuál es la intención de este discurso y del cierre de este discurso con esa parábola? Porque al desconocer cuál es la intención de Jesús, es que se presta a que la gente lo distorsione, hermanos, y usted mismo como cristiano, si no presta atención, dice: ah, pues sí, es cierto, y cae también en el error. Entonces, en cuanto a la palabra, las cosas como son. Lo primero es que Jesús quiere, hermanos, y ese es su propósito en este discurso y en esta parábola, es que no quiere que nos equivoquemos. Eso está en el versículo 21, porque ya los judíos conocían el Antiguo Testamento, y uno de los mandamientos principales del Antiguo Testamento dice que no debe de matar, y que si mata es culpable de juicio. Entonces Jesús se enfrenta a los discípulos, a los judíos, en esa posición de defensa de pecados como matar. Entonces yo les pregunto, lógico, ya sé, pero tengo que preguntarlo para asustarlo y en que sea espantarle el sueño. ¿Algunos de ustedes han matado aquí? ¿O la mayoría han matado? ¿Por qué Jesús se va al extremo en este caso? Ni siquiera está hablando de adulterio ni de fornicación, aunque suene feo. Ni siquiera está hablando de idolatría, sino de algo que hiere la ética moral, que tiene que ver con la muerte de otra persona. Entonces los judíos están conscientes de esa verdad, pero Jesús quiere que vean más allá de esa verdad. Por eso es que cuando hemos evangelizado bajo esa premisa, no exactamente esa, mucha gente que no es borracho, mucha gente que no es drogadicto, mucha gente que no ha robado, mucha gente que no ha matado, nos dice: mire, es bonito el evangelio, pero yo no soy malo. Allí donde el vecino vaya, ese vecino es terrible. Y entonces tiende la gente a ver, voy a decirlo de esta manera, los grandes pecados y no prestarle atención a los pecados pequeños. Entonces, si usted toma la lectura del verso 21, Jesús está señalando el pecado grande. Pero luego pasa al 22 y es su segunda intención, señalar el peso de los pecados pequeños. Porque si usted retrocede en la porción, el título que esa porción tiene es sugerido: Jesús y la ira. Porque las cosas que aquí hermanos, se exponen son la manifestación de la pérdida del control que las personas tienen cuando se enojan. Y que alguna vez podemos tratar de una manera pésima a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a las personas más cercanas. Pero esto, en comparación a matar,
es un abismo de diferencia. Entonces lo que yo quiero decir es que los judíos, desde su percepción espiritual, no le están prestando atención a las cosas pequeñas. Cuando Jesús de este discurso les está diciendo, no miren solo las cosas grandes, préstenle atención a las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas también tienen un peso que pueden arrastrarlos al juicio y a la condenación. Cuando habla del pecado de un asesinato, de una muerte, está diciendo es merecedor de juicio. Pero luego está diciendo en el verso 22, pero yo digo, ¿y quién lo dice? Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, igual que asesinato. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto sucede cuando estamos muy enojados. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces lo que Jesús está diciendo es, fíjese en las cosas pequeñas. Y esto no es nuevo. Ya el Antiguo Testamento se encarga, hermanos, de enfatizar el peso y el daño que las cosas pequeñas pueden causar. Una de ellas, hermanos, tiene que ver con esas cosas pequeñas. La Biblia la describe como las moscas muertas en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Y dice que las moscas muertas, a pesar de ser tan pequeñitas, pueden causar un efecto tan negativo en la obra del mejor perfumista. O sea, un perfume caro en su esencia, en su fórmula, puede ser dañado si en el proceso hay queda una mosca muerta. Y eso lo va a echar a perder totalmente. Es una cosa grande una mosca. Hermanos, se lo voy a poner más fácil porque con lo del perfume usted no lo entiende mucho. Se lo voy a poner con la sopa de pollo que está haciendo. Y cuando la sopa ya está, y lo peor es que cuando ya va a estar, emite aquel olorcito, ¿verdad? Y ese olorcito hace que nuestro cuerpo reaccione y nos da apetito. Y en el mejor momento que el esposo y los niños, o la esposa y los niños, si el esposo está cocinando, preguntan, y ya va a estar. Usted, ya está. Y usted que dice ya está, y la saca, y sale una mosca nadando panza arriba que se ha ahogado en la sopa. ¿Cómo se siente? ¿Qué hace usted? Hay gente valiente que solo la aparta en el nombre del Señor. Pero hay gente que no puede con eso. Hay gente que dice, no, el sabor no le cambió, pero es que ahí había una mosca. Hay cosas con las que estamos más familiarizados, hermano, y somos escrupulosos. ¿Alguna vez le ha salido un pelo en la sopa? Y saber si a usted se le acaba de caer, pero ya no se toma la sopa. Es una manera de decir, esto se contaminó. Entonces las cosas pequeñas, Jesús estoy sobre la enseñanza del pasaje, me interesa que este pasaje le quede súper claro y no le queden dudas. La razón del discurso, y ya vamos a ver, la refuerza con la parábola. Lo primero que Jesús está haciendo es, no miren solo las cosas grandes. Luego llama la atención sobre las cosas pequeñas. Y aquí tenemos el ejemplo, decíamos, de las moscas muertas que menciona Eclesiastés 10:1. Luego también Cantares en el capítulo 2, verso 15, habla de las pequeñas zorras, que pareciera ser que no es importante ocuparse de ellas porque las que pueden causar más daño son las zorras más grandes, son más perniciosas, pero no. Las zorras pequeñas causan un daño tremendo cuando ya las vides están en su momento, en su mejor momento para aportar, hermanos, sus frutos, para florecer. Entonces vienen las zorras pequeñas, como no alcanzan los retoños, ¿sabe qué hace? Se cuelga de la vid y comienza y la rompe, la hace, y eso crea pérdidas inmensas. Las zorras pequeñas. O sea que no solo es un problema, las zorras grandes. El problema, yo creo que la iglesia en sí, la iglesia cristiana, y ese era parte del problema de los judíos, no tiene mayores problemas con la idolatría. Algunos pocos de ustedes todavía pues ya se deshicieron de varios santos, entre comillas, pero como era devoto el santo niño de Atocha, por ahí lo tiene guardadito y lo sacude cada vez. Aquí lo tengo, pero yo no lo adoro, pero un día me va a dar el Señor fuerza. Pero ese es uno que otro. La mayoría ya no tiene esa lucha. Algunos de ustedes, hermanos, todavía tienen una lucha con el trago, así le tiembla la mano, si se lo lleva o no. Pero la mayoría ya no. Con brujería, ¿quién de ustedes viera consultar un brujo, hermanos? ¿Quién? Pero ¿qué me dicen de esas pequeñas zorras y de esas moscas a las que hay que prestarle atención? Porque son cosas pequeñas que tienen, hermanos, un gran peso. Jesús lo describió de esta manera.
un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, como yo no soy panadero, me puse a investigar, aunque un par de veces ya me atreví a hacer pan. Y yo dije, ¿qué tanta levadura se necesita para leudar? Y luego encontré que 1,5 cucharadas de levadura es más que suficiente como para 6 tazas de harina. Para 6 tazas de harina es suficiente 1,5 cucharadas. Y luego dije yo, bueno, la gente le echa bastante harina para que el pan crezca o poquito para que no crezca. Y fíjese que encontré que dice que no. O sea, no es la cantidad de levadura, sino que la cantidad de levadura lo que hace es que más rápido llegue al punto del crecimiento. Y que si le pone poca, y eso es lo que está refiriendo Jesús, aunque sea poca, se va a tardar. O sea, si usted le pone bastante y lo pone en un lugar algo calentito, por lo que yo leía y los panaderos me confirman, en 1 hora, 1:30 usted puede meter el pan al horno, porque le puso bastante levadura con el riesgo de echar a perder el sabor, de contaminar el sabor. Pero si usted es tranquilo y tiene todo el día, usted le pone poquita levadura y el pan va a estar 3 horas y va a llegar al mismo punto, sin el riesgo del sabor. Ahora, eso es a lo que está refiriendo Jesús. Si usted tiene un poquito de levadura, de esas cosas pequeñas en su corazón, no se nota, pero esas cosas pequeñas están trabajando. Y el efecto va a ser el mismo que el de un montón de levadura. Por eso, a eso se refirió Jesús cuando dice, se usa poca, pero siempre el efecto va a ser el mismo. Esa es la intención de Jesús, decir, préstele atención a las cosas pequeñas. Algunos de ustedes no mienten, hermanos. Algunos de ustedes no mienten. Casi nadie. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero algunos son bien mal hablados. Otros no. No dicen una mala palabra, pero mentirosos. Son cositas pequeñas. Un poco de levadura que puede poner en peligro su vida espiritual. Bueno, esa es la segunda cosa que Jesús está enfatizando, y eso está en el pasaje, en el verso 22. Luego en el verso, hermanos, en el verso 23, exactamente en el 23 dice, por tanto, si esas cosas pequeñas, está diciendo, sigamos sobre la idea, te pueden perjudicar, entonces si traes ofrenda al altar, o sea, si tu relación con Dios tiene que ver con una búsqueda, arregla esas cosas pequeñas, porque eso estorba tu relación con Dios. De eso se ocupa el verso 23. Nos lleva esto, hermanos, a la tercera cosa que Jesús quiere enfatizar en este pasaje, y es advertirnos sobre la necesidad de arreglar las cosas cuando se puede. Arreglar las cosas mientras se puede. Y esto es lo que tantas veces hemos dicho, hermanos, uno debe de aprovechar si se quiere salvar en vida. El caso del rico del capítulo 16, esa cita no la tenemos, de San Lucas. Él cuando quería arreglar sus pecados, cuando quería arreglar su mala administración de su vida, cuando ya estaba muerto. Entonces Jesús está diciendo, mira, mientras vas en el camino, ya en el verso 24, en el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, arregle las cosas antes que lo presenten al juez y el juez lo mande a donde el alguacil. Eso habla de la transición de la muerte. Y ahí, hermanos, pasaje que ya conocemos, Eclesiastés capítulo 9, en el verso 4, donde dice que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Usted no debe partir de esta tierra, hermanos, sin ordenar su vida. Usted no debe partir de su tierra, de esta tierra, sin sacar cualquier poco de levadura de su corazón. Usted no puede partir de esta tierra llevándose algunas moscas muertas. Usted no debe partir de esta tierra sin antes haber agarrado esas pequeñas zorras. Entonces Jesús está diciendo, haga lo que tiene que hacer mientras está vivo. Porque si no, y ahí termina el pasaje, en la parte más sencilla,
Ahí termina el pasaje, si no usted va a pagar las consecuencias. Ahora bien, esa es la explicación de este pasaje. Hay más detalles que puedo darles en la figura de quién es el juez, de quién es el alguacil, de quién es el adversario, pero estamos claros que el acusado somos nosotros, el pecador. Y esas consecuencias, si no las arreglamos a tiempo, van a llevarnos a un problema de la eternidad. Ahora bien, escuchaba a un predicador tradicional un día de estos, y eso es lo que me inquietó. Y en un auditorio como este, con una persona previamente preparada, que dijo que era pastor, porque la forma en que respondió y en la forma en que apoyaba lo que decía, me decía, con los ojos cerrados, podía saber que no era pastor. Esta persona le hizo la pregunta y le dijo, ¿existe el purgatorio? ¿Está en la Biblia el purgatorio? Hasta ahí parece que iban bien las cosas. Pero entonces él vino y le dijo, por cierto, es un sacerdote de apellido Toro. Ya lo han de haber visto ustedes en el Facebook. Y si no, vaya y busque al padre Toro. ¿Por qué es cura Toro? Porque de padre no tiene nada, porque ni siquiera se casan. Pero lo que me interesa aquí es que él vino y dijo, y aquí es donde Satanás, hermanos, se viste de ángel de luz, revolviendo verdades con mentiras. Y dijo, no, la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero la doctrina sí está ahí. Y yo quiero que usted piense que ahorita le están haciendo esa pregunta a usted. La doctrina sí está ahí y léame la Biblia, le dijo el supuestamente pastor. No, esta es una Reina Valera, le dijo. No importa, es que a los protestantes en la Biblia de ellos hay que leerlo, le dijo. Pues vino él y leyó bien obediente y después él le decía amén y le decía que estaba bien. Que iba a ser pastor, hermano, ese él lo había llevado para que me den con atol con un dedo, tal vez cuando tenga 101 años y que no tenga dientes y que ya no puede hacer nada, pero ahorita no me van a dar atol con un dedo. Entonces viene él y dice, no está la palabra, y ese es un hecho, estoy allí, estamos bien, pero ahora dice, pero la doctrina sí está, digo, y citó Mateo 5:25. ¿Tiene su Biblia abierta? Que es donde estamos, esta es la segunda parte de este sermón. Por eso traté en la primera de ocuparme de una interpretación rápida. Y entonces viene él y leen, hermanos, lo que vamos a leer ahorita. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está, dijo, esa es la doctrina. Ahora yo le pregunto, ¿qué le respondería a usted? Él está tomando como referente, tenemos ahí la porción en la pantalla. Si es posible tener ese pasaje en la pantalla, el verso 25-26, dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí, va a salir, dice, hasta que pague el último cuadrante. La palabra cuadrante es para definir que es una cuarta parte de un haz, pero para ponérselo más simple, con algo que está familiar a usted, un cuadrante es equivalente a 2 blancas. Pero ¿cuánto es 2 blancas? Es casi como 2 coras, menos de 2 coras. En el día de hoy, menos de 2 coras. Pero lo que trata de decir la traducción para nosotros, nuestro lenguaje que conocemos, equivalente a decir, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. O sea que al pagar va a salir. Entonces ya ven, ahí está la doctrina del purgatorio, ¿eh? Ahora yo le pregunto, ¿y usted qué respondería? Es cierto, va a decir usted. Porque como no leemos la Biblia o los Facebook vemos. Mañana voy para una reunión de pastores a pegarles a sacudida porque tengo 2 horas con ellos sobre una cuestión de estudio bíblico y les llevo esa pregunta. ¿Cómo rebaten eso? Porque ahí dice que va a salir cuando pague el último cuadrante. Eso es el purgatorio, dijo. Y entonces puso este ejemplo. Yo, si su vecino está dormido, pégame una cachetada, lo necesito despierto. Entonces puso este ejemplo. Y dijo, bueno, dijo, hay una persona que ha vivido toda su vida justo, dijo, y no peca. Eso es a ver dónde lo he encontrado, porque pues todos pecamos. Por eso es que tenemos que, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero va, y, tomemos el ejemplo, porque con esto vino y toda la gente hasta aplaudía. Y viene, dice, y después de 40 años de ser justo, un día dice, es el cumpleaños de su esposa y la quiere agradar y no tiene dinero.
Entonces viene, dice, como le quiere dar un caldo de gallina criolla, así dice él exactamente, para ir gallina india. Entonces viene, dice, y le roba la gallina al vecino y le hace una sopa a su esposa y se muere. ¿Ustedes creen, dice él, que este hombre se va a ir al infierno por esa gallina si todo el tiempo fue justo? Eso es lo que les pregunta. Él mismo se contesta y dice, no, aquí dice que él van a meterlo a la cárcel, que sería el purgatorio, y va a salir de ahí hasta que pague, lo estoy citando literalmente, la última pluma de la gallina. Y toda la gente se ríe. Porque a veces los predicadores jugamos con esas cosas de que la gente responda a lo que nosotros decimos. Pero más bien, hermanos, ustedes no deben de responder a lo que el predicador dice, sino responder a lo que la palabra de Dios dice. Y debe acostumbrarse a eso. No, dice, ¿por qué? Va a perecer. No, cuando haya pagado la gallina hasta la última pluma, va a salir de ahí. Ojalá que lo agarre eso antes de diciembre, porque como 6.50 valen las gallinas rojas. Ah, no, pero como esa era india, vale como $9. O 10 quizás, no sé. Así es como él lo ve. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? Hermanos, esa es una interpretación totalmente torcida de ese pasaje. Por eso yo comencé explicándole brevemente el significado y la razón de la parábola. Jesús lo que está tratando de decir es: preste atención a las cosas pequeñas, lo pueden perjudicar, arregle las cosas mientras está vivo, porque una vez usted haya ido a parar a la cárcel, de ahí no va a salir hasta que pague el último cuadrante, el último centavo. Pero entonces viene esta persona y aduce que el asunto es, hermanos, una gallina. No, no es una gallina, hermanos. Vamos a otro pasaje que ayude a responder, porque si uno se queda solo con esta parábola, entonces queda trabado y dice, pues ahí literalmente, porque le pregunté a un pastor, y un pastor me dijo, pues no, la Biblia dice, ustedes erráis en la escritura porque la desconocéis. Cuando Cristo venga ni se van a casar ni se van a dar en casamiento. Lo que me quiso decir es, la parábola no puede ser tomada literalmente. Tiene un 20% de razón, pero no se puede enajenar el mensaje de la parábola y lo que dice ahí. Ahora, ¿qué es entrar a esta cárcel? ¿Y qué es pagar? Sí, la oportunidad de pagar hay. Ahora vayámonos para explicar la regla hermenéutica, dice que un pasaje que usted no lo entienda bien, tiene que buscar otro pasaje que le tire luz. Y vamos a un pasaje muy conocido al que debe prestarle atención. Mateo capítulo 18, del verso 23 al 35. Pero no pierda de vista el pasaje que tenemos en Mateo 5, del verso 25 y 26. Es la parábola, hermanos, de los dos deudores. O sea, quiero que piense que este deudor solo que ya se dan más detalles. Y viene Jesús y pone esta parábola y dice que se presentó delante del rey un deudor que no debía una gallina, sino que debía 10,000 talentos. Debía 10,000 talentos y como no podía pagarlos, como no pudo pagar, dice el verso 25, su señor ordenó venderlo a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tuviera. Al venderlo, hermano, iba a ir en concepto de esclavo para toda su vida. Eso es figura de la condenación. No hay forma de cambiar esa realidad, porque no es el caso de un judío vendiéndose por trabajo o por una deuda, que la ley decía que después en los 50 años, en el año del jubileo, podía salir libre. No es este caso. Este es el caso de una persona que no podía pagar su deuda de ninguna manera porque era demasiado alta. Entonces esta persona, el de la gallina, entra a la cárcel. Y si este tipo con el que está tratando Jesús en esta figura, esta parábola, entra a la cárcel porque no puede pagar. En ese tiempo la mujer no trabajaba, hermanos, la mayoría de mujeres. ¿Cuál es la posibilidad que estando en la cárcel pague? ¿Cuál es la posibilidad que pague? Pero entonces démosle el criterio de duda, digamos, no, que le den chance de trabajar. No lo van a poner de gerente ya, lo van a poner de siervo. Aquí viene la complicación, hermanos, y entendamos que lo que se va a pagar no es una gallina, como dijo este predicador católico, para ser más claro, porque si no, arreglemos la caída del hombre.
y usted venga delante de Dios, vaya hacia el mercado, compre $2 de manzanas, porque se usa la figura esa del fruto prohibido de la manzana, y venga y dígale a Dios: mira, no nos compliquemos, perdona a todo el mundo, Adán agarró la manzana y se la comió, vaya, 2 te voy a dar. Con eso vamos a arreglar la caída del hombre. O sea que el robo que el hombre hizo lo va a arreglar con que desde la cárcel pague la gallina. En la figura física y material alguien aquí podría arreglarlo, pero estamos hablando de pecado. Por eso Jesús está hablando: tenga cuidado con las cosas pequeñas, porque si no las cuida lo van a llevar a la condenación, no necesariamente un asesinato. Cuídese de las cosas pequeñas. Entonces la pregunta es: ¿quién es más ladrón? ¿El que se roba una gallina o el que se roba 1000 gallinas? Los dos son ladrones. ¿Quién tiene pecado de condenación? ¿El que se roba una o el que se roba 1000? ¿Quién es más, hermanos, digno de condenación? ¿El que le miente a una novia y le embaraza? Y la dunda que se deja también, ¿verdad? ¿El que le miente a una novia o el político que le miente a una nación? Dos. Pero el punto es, hermanos, que no es la deuda de una gallina. Es la deuda de la ofensa. Cuando Adán toma del fruto, pisotea toda la autoridad de Dios. Se rebela contra lo que Dios ha constituido. Cuando un hombre vive en santidad, hermanos, y viola esa santidad, acaba de pisotear todo lo que tiene. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel, cuando dice que si el justo deja su justicia y todo lo que hizo no se lo van a pagar, dice que le van a tomar como que no hubiera hecho nunca justicia. Y si el pecador o el impío tiene un arrepentimiento verdadero, entonces nunca le van a tomar en cuenta su injusticia, su pecado, porque Dios lo va a perdonar. Ahora, lo que yo quiero que ver es que el tipo está en la cárcel y pretende que salga después de que pague. Pues sí, pero es que lo que va a pagar no es una gallina, sino la deuda que tiene de una ofensa a Dios. Ahora, esa deuda está, hermanos, tipificada en esa suma de 10,000 talentos. Ahora sí, Gaby, podemos ponerlo ahí. Si puede verlo, véalo ahí. Los que están aquí traten de seguirme. Yo voy a hacer bastante rápido. Ya 5 o 10 minutos y nos vamos. No es una gallina, hermanos, la que se debe. Son 10,000 talentos. Ahora, es una deuda de 10,000 talentos. No lo vamos a poner en dinero para que se le haga fácil. Aunque 10,000 talentos son más o menos 84 libras de oro. Cada talento, hermanos, tiene 21,600 gramos de plata. Pero para simplificarlo, un talento es igual a 6,000 denarios. Y un denario equivale al salario de un día de jornal. Entonces estamos diciendo que un talento tiene, ahí está, 6,000 denarios. Y cada denario es un día de trabajo. Ahora, si quiere, saca su calculadora, pero si no, mire ahí. Entonces necesitamos multiplicar 10,000 por 6,000. Y eso nos da, si yo no me equivoqué, 60 millones. ¿60 millones de qué? De días de trabajo. Ahora, esos 60 millones de días de trabajo los vamos a dividir ahora en años, entre 365. Y eso le va a dar como resultado que equivale a un servicio de 164,383 años. Que este tipo tiene que trabajar para pagar su deuda. Es que el pecado ese problema tiene, por eso dice la Biblia: aunque amontones jabón y lejía, ahí está la mancha. No han sido redimidos porque no se puede con oro o plata. O sea, la deuda del pecado no puede ser pagada económicamente. Por eso es que la salvación es por gracia, por la misericordia de Dios, y no por obras, porque con las obras supuestamente se pagaría, pero no alcanzan las obras de 164,000, déjeme ver si no me equivoco, 164,383 años. Ahora, como estamos hablando de alguien que está sirviendo, entonces el trabajo va a ser pesado. No le podemos dar tantos años de vida. Esa persona solo va a vivir un promedio de 60 años. Ahora divida 164,000 años, 164,383 años entre vidas de 60 años. Este hombre necesita, para salir de esa cárcel, para pagar esa gallinita, necesita pues solamente 2,739 vidas. Pero ni al gato le arriman tantas vidas.
No, hermanos, ahí no está hablando del purgatorio. Es una figura para decir, vas a caer en una condición de la que no podés salir hasta que pagues el último centavo. ¿Y cómo va a pagar esto si para eso necesita, hermanos, 2,000? ¿Qué? Déjenme ver dónde se me fue este numerito. 2,739 vidas. No se perdió. Tenemos 60 millones de días que lo dividimos para convertirlo en años, entre 365. Y eso nos da 164,383 años. Y eso hay que dividirlo ahora en un promedio de 60 años de vida del individuo, y ahí se muere. Y eso nos da una cantidad de vida de 2,739. La pregunta es, creo que ahí aparece, entonces, ¿puede usted pagar la deuda de su pecado para salir de ese purgatorio? No, ese pasaje no está hablando del purgatorio. Ese pasaje está hablando de que tenga cuidado, que las cosas pequeñas lo pueden llevar a la perdición y que les preste atención. Ahora viene él y disfraza en decir, todo el tiempo vivió justo y ahora por una gallina. No, cuando pague la gallina lo van a sacar. Es que no es una gallina la que va a ir a pagar, es el pecado el que va a ir a pagar. Es que no es Adán, una manzana la que estamos pagando aquí esta sociedad. Es el pecado de la desobediencia, es el pecado de la rebelión. Y ese pecado, ante la falta de una divinidad tan grande y poderosa, está prefigurada en esos 10,000 talentos. Y que conste que nos sale económico, nosotros casi lo hacemos, porque estamos valuándolo en términos de días de trabajo. Pero si estos días de trabajo, bueno, lo mismo daría si lo paso a Estados Unidos, porque lo estoy sacando por días de trabajo. Pero si lo pasara en dinero, ya no le podría, no le pondría a cada denario, tendría que poner en El Salvador $10. Pero si lo pongo en Estados Unidos, a cada denario tendría que ponerle más o menos $60 por día. Ahí hágalo en su casa. Le va a salir una cifra que ni siquiera puede leerla casi. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Enseñarnos matemáticas? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Decirnos que hay un gran número ahí? La intención de Dios es decirnos, el pecado no lo puedes arreglar. Entonces, antes que te vayas a morir en pecado, vas a caer en una condición de donde no vas a poder salir. Si no, pregúntale el capítulo 16 al rico. O en una situación que no vas a poder cambiar. Y es más, para que finalicemos, en esta parábola del capítulo 18 hay un detalle bien interesante. Él le dice, dame tiempo, te lo voy a pagar. El rey, cuando lo quizás no puede sumar, tomando la parábola literal, vea, fue movido a misericordia, le dijo, así como dicen los jóvenes, ¿verdad? No hay nada, le dice, andate. Se compadeció de ver que este pobre ya está casi demente. Está ofreciendo pagarme con darle tiempo. Si ya estaba en quiebra, ¿cómo le iba a pagar? Si es lo que el Señor, para recuperar algo, lo iba a vender a él, a su esposa, a la familia y los bienes que tuvieran básicamente. Ahora, él sale de ahí perdonado por algo que no puede pagar y se va a topar con una cosa chiquita. Había un consiervo que a él le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Cuánto es 100 denarios? Si le prestó atención, 100 días de trabajo. Si usted se fija, el consiervo le dijo a él exactamente, ¿sí?, lo mismo que le había dicho. Pero él no usó de misericordia. Y lo apretó, pagame, pagame. Hermano, no sea loco, hermano, si alguien no le puede pagar con que le apriete el pescuezo, no le va a pagar. Pero como, acuérdese que el pasaje que leímos, el capítulo 5, del verso 21 adelante, habla sobre el control de la ira. Pero cuando estamos enojados no nos percatamos de eso. Y está ahogando a alguien. Entonces vienen los demás consiervos y al ver qué bárbaro si está en la cárcel estaría pudriéndose y no le alcanzarían 2,000 y pico de vidas. Y le fueron a poner el dedo con el rey. ¿Sabe esos consiervos a quién representan? Al Espíritu Santo. Y en un caso más grotesco es Satanás, el acusador de las almas. Pero no, yo quiero pensar que es el Espíritu Santo el que hace justicia. Lo manda a llamar el rey de vuelta. Aquí díganme los que dicen que no se pierde la salvación. Le acaban de perdonar 2,000 y pico de vidas de servicio. No puede pagarlas, no tiene esas vidas. Y él va y no puede perdonar 100 denarios. Cuidado, iglesia, con las cosas chiquitas. Esos $20 que le deben no lo dejan dormir a usted.
Hasta se va a dejar de congregar por esos $20. Ay, que Dios nos ayude. Bueno, ocupémonos de esto para que salgamos temprano. Ahora, yo quiero que vea que el siervo de los 100 denarios le dijo exactamente lo mismo. ¿Qué debió de haber sido? Es una pregunta cauciosa sobre el pasaje, si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 18. Es una pregunta cauciosa. ¿Qué debió haber hecho al que le habían perdonado en relación al otro, al consiervo de los 100 denarios? ¿Sí? No les oigo, solo a la hermana Marilena le oí. Quiero que se comprometan, díganme, ¿qué debió de haber hecho? Fíjese que esto es interesante. No necesitaba hacer lo mismo. Pero sí, lo ideal hubiera sido que de sentirse en el aire de que le han perdonado o algo así, hubiera que, no, hombre, si esto no es nada, 100 denarios este tipo en un año me lo paga, no es nada, andate. Y se hubiera sentido bien él, hey, yo me parezco al rey por 100 denarios. Eso en la parábola lo que nos enseña es que las ofensas entre nosotros son más fáciles de manejar que las ofensas contra Dios. Aunque lógicamente las ofensas entre nosotros ofenden a Dios y eso es lo que lo complica. Por eso es que Dios nos obliga a que nosotros aprendamos y ensayemos el perdón. Pero fíjese que no era necesario que perdonara la deuda. Hermano Balmori, págueme los 100 denarios que me debe. Hable como el siervo. Dame tiempo, te voy a pagar, me ha ido mal. Vaya pues, está bien, a mí lo vas pagando como puedas. Hermanos, si a veces no hay ni que sacrificar tanto, pero a veces, hermanos, nos comportamos en las cosas pequeñas, no vemos las salidas, no vemos el peso que las cosas pequeñas pueden tener, el peso negativo para nuestra salvación. Y de eso es que está hablando el capítulo 5, no de un purgatorio. Del cuidado que se debe tener, que a lo mejor te has escapado de las cosas grandes, pero las cosas pequeñas. Imagínense, finalizo con esto, vienen para el templo, vienen a pie, vienen en una acera, es invierno, y pasa en un tipo, hermanos, y se pasa en un charco que hace una ola, y cabal la ola cae a 1 metro suyo, y hacia adentro, se revisa y dice, ¡qué barbaridad! Si me bañas en grato no hubiera podido ir al culto porque iba a ir de bañado y todo. Entonces viene y le compra un pan con gallina a la hermana Orbe o a la hermana Lupita. Y yo, pues me conocen muchos de ustedes bastante bien. Yo tengo debilidad por las bromas. Cuando a veces hacía la vendimia a la hermana Orbe, que por ahí está, yo le decía, ¿qué hay? Hay pan con gallina. Vaya, me lo voy a comer, hermana Orbe, pero aquí vamos a quedar claros. Si me chorreo con este pan, usted va a subir a predicar. Y yo tenía un cuidado de mi corbata y mi camisa. Y me iba tranquilo. Allá donde mi esposa llevaba la camisa, por eso casi no uso blanca, a la lavadora, Miguel, mira esta camisa. Y ya donde yo la miraba con un montón de pringuitas, aquí donde había partido el pollo guisado, un montón de pringuitas chiquitas. Y ya la camisa no es igual, ya está manchada. Entonces Jesús está tratando de decirte, no te confundas. Ese hermano sí que anda mal. Yo me lo puedo. En adulterio está. Él vino con esa señora que no es de él. Sí, a lo mejor si el hermano no arregla eso, lo va a arrastrar a la condenación. Pero no crea que usted, porque no está en adulterio, no tiene peligro. Cuídese de las mentiras. Cuídese de los chambres. Cuídese de la mala paga. Cuídese de las iras. Cuídese de las raíces de amargura, porque hay gente que solo es una risita nerviosa, pero anda muriéndose de la rabia por dentro. Cuídese de explotar con su esposa y decirle palabras fuertes, porque eso lo hace digno del juicio, digno del infierno. Tenga cuidado de no decirle a sus hijos cosas, a sus hijos, es que sos un bruto, sos un animal. Lo dice en un rato de ira, si uno no está bien afirmadito, se le salen esas palabritas. Se le salen. No nos perjudica. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo hace con eso? ¿Va a esperar morirse para pagar la gallina que dijo aquel? No, hermano, todos podemos perder el control.
les voy a confesar una de mis debilidades. Anoten si quieren para que me anden fregando después. A mí me mata que vaya manejando alguien adelante mío haciendo burradas, cruzándose sin razón, deteniéndose atravesado y no puedo. Ay, si yo le pido al Señor que me ayude, me agarran los ángeles y me agarra mi esposa. No, hermano, he aprendido a controlar eso, pero les confieso que eso como que me jalarán el pelo. Si no lo maldigo porque soy pastor, si fuera miembro lo maldigo quizá. Como soy pastor, no. Entonces, pero si alguna vez perdiera el control, ¿saben qué haría? ¿Ustedes creen que voy a tratar de pagar hasta la última pluma, como dijo el graciosito? No. Yo llego a mi casa con un gran pesar porque el Espíritu Santo me redarguye. Y esa función de redarguir es porque no quiere el Espíritu Santo que usted se muera y muertecito allá vaya con esa mosquita muerta. Con ese, el Señor te dice: bienvenido, siervo. Espérate que aquí trae un pelito atravesado. Usted, hermano Miguel, no exagere. Bueno, pues lea el pasaje que hemos leído. Está llamando la atención sobre las cosas pequeñas. Entonces, hay que arreglar eso antes de morir. Si cometiste un error, hermanos, no te tardes en pedirle perdón al Señor. No te tardes en derramar tu alma. No te tardes en decirle: Señor, ayúdame en esta lucha, en esta debilidad de carácter. Señor, que no se me atraviesen esos carros, que esos buses se aparten. Y dame fortaleza. Señor, que mi esposa no me lleve la contraria, por favor, Señor. Dame oídos sordos. Porque usted se descose. Oh, Señor, cambia a mi esposo, porque es que este infeliz va a hacer que me pierda. Pero usted va y confiesa, usted sale nuevo. Usted sale renovado. Y esas cositas pequeñas, cuando usted pasa a la otra vida, lleva amarraditas las zorras. Ya le sacó la mosca a la sopa, ya le sacó el pelo a la sopa, y el Señor lo ve y le dice: venid, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Así es que no me le vayan a dar a tol con un dedo. Lea su Biblia, por favor. Si esta tarde tenemos personas con nosotros que no son cristianas, quiero decirle: tenga cuidado. Satanás anda vestido de ángel de luz. Y la gente, al igual que los judíos, aunque sabían que Jesús había resucitado, no querían aceptar la verdad. Hay mucha gente que sabe que está queriendo forzar la Biblia para hacer llegar a doctrinas extrañas y que no le alcanza, pero ahí quieren persistir en el error. Usted no caiga en ese error y deje que la Biblia sea la lámpara que ilumine la senda que debe de seguir su vida. Si hubiera alguna persona que está con nosotros y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, este es un buen momento para que le entregue su vida al Señor. ¿Habrá alguna persona que necesita abrir su corazón para recibir a Jesús, confesarle sus pecados? Aproveche este momento. Si no lo hay, iglesia, no siga jugando con las pequeñas zorras. Cuidado con esas moscas. Cuidado con esa pequeña locura, dice después de las moscas muertas. Arregle las cosas antes de ir a la presencia del Señor. Qué bueno es Dios, que nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Dios me les bendiga por ese esfuerzo de estar en la casa del Señor.